Bueno, buenos días. Vamos a esperar que se conecte un poquito la gente. La idea es hacer una entrevista. Está muy de moda ahorita en esta época. Todos estamos en las casas, hay poco fútbol, entonces es momento de pasar el rato con una entrevista muy divertida y vamos a tener aquí un referente del fútbol venezolano, un jugador muy importante. Ya estamos aquí viendo su solicitud para que se una al Instagram Live y realizarle una entrevista. Un segundito. Estamos esperando que se conecte nuestro invitado del día de hoy en esta entrevista. Estamos esperando que se conecte. Bueno, ya creo que ahí lo vamos teniendo. Perfecto. Héctor El Turbo González, ¿cómo estás? Mario, ¿todo bien? ¿Y tú? Perfecto, perfecto. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, me alegra mucho de tenerte aquí. ¿Cómo está por allá la cosa en Chipre con el tema del coronavirus que nos tiene bastante parados? ¿Qué medidas está tomando ya el gobierno? Aquí dentro de todo está controlado porque el presidente, el gobierno se montó en el tema rapidito, cerró la frontera, el espacio aéreo está cerrado, no se puede salir, entrar, incluso del lado turco, acuérdate que parte de Chipre es Claro, esta limita. zona turca, claro, está cerrada. La gente no está en la calle, está todo cerrado, solo supermercados, farmacias, y tú para poder salir de tu casa tienes que enviar un mensaje de texto, te dan el permiso y con eso sales, así que bueno, dentro de todo está controlado, hay 160 casos confirmados, una sola muerte, pero bueno, está todo parado, el fútbol, el trabajo, está todo el mundo en su casa y bueno, en lo personal, en casa, tranquilo, conviviendo con la familia, compartiendo y bueno, haciendo live. Sí, toca hacer eso para pasar el tiempo porque si no hay fútbol, bueno, toca conversar de él al menos. Sí, sí, por lo menos mantenemos el tema futbolístico con los live, cosa que no se podía hacer hace unos años, ¿no? Gracias a Dios la Sí, tecnología nos da estos chances. sí, es una herramienta muy valiosa, ¿verdad? Para poder compartir, hablar, recordar momentos. Y bueno, Turbo, tú comenzaste en el 95, si no estoy mal, y tuviste una etapa muy importante en el fútbol venezolano antes de salir al exterior. Pasaste por equipos como el Valencia Fútbol Club, Nacional Táchira, Mineros de Guayana y por supuesto por el Caracas Fútbol Club. ¿Qué recuerdas de esa etapa, de tus primeros pasos en el fútbol venezolano? Ah, perdón, ahí está Romo hablando que le debo una parrilla chipriota, si cualquier cosa, Rafa Romo. Claro. Sí, yo jugaba sub-20 en el Valencia Fútbol Club en la temporada 95-96. Ahí subí al primer equipo y hice mi debut de esa temporada, un partido contra el Deportivo Italia en Caracas. Luego de un par de años ahí en el Valencia, que luego cambió de nombre al Carabobo Fútbol Club, que es la ciudad de donde yo me crié, donde soy, así que prácticamente es el equipo que me dio la oportunidad y es el equipo que yo veía en las gradas cuando era chamito. Luego me voy a Nacional Táchira, estuve 6 meses ahí. Fui a Mineros de Guayana 2 años, de ahí regreso al Carabobo Fútbol Club y de ahí doy el salto al Caracas Fútbol Club, donde estuve 2 años, 2 años y medio, así que prácticamente fueron 7 temporadas seguidas en el fútbol venezolano antes de irme a Argentina. Exactamente, justamente Argentina fue tu primer país en el extranjero donde jugaste y pudiste tener la oportunidad de jugar en tres equipos en la Sí, Superliga Argentina, en la máxima categoría del fútbol argentino, cosa que no a todos se les puede dar. Jugaste en sí, Olimpo sí, de Bahía Blanca, en Colón, e incluso tuviste un último paso en Quilmes, donde fue quizás el equipo donde tuviste menos regularidad. Pero ¿qué sí, recuerdos tienes aún de esa etapa en el fútbol argentino? Por allá en los años 2002, si no estoy mal, fue cuando fuiste por sí. primera vez con Olimpo. Me fui al 2002 a Olimpo, un equipo que recién ascendía a primera división, primera vez en su historia como club que podía estar en la primera división de fútbol argentino. Tuvimos un año excelente, el equipo quedó de quinto cuando todo el mundo nos daba como descenso directo. En lo personal me fue muy, muy bien, tuve la suerte de trabajar con Julio César Fancioni, entrenador reconocido hoy en día, que me ayudó muchísimo. Gracias a ese año tuve la posibilidad de escoger si quedarme en, ahí en Bahía, incluso ir a Banfield,
que Falcione se iba a Banfield y yo decidí irme a Colón porque, bueno, por lo que significaba Colón de Santa Fe, aparte jugaba Copa Suramericana, un equipo grande del interior del país. Ahí tuve entrenadores al Patón Bausa y a Pacho Maturana. Casi nada. Tuve un año, sí, sí, gracias a Dios siempre tuve, sobre todo en Argentina, la posibilidad de trabajar con muy buenos entrenadores o que a la postre fueron excelentes directores técnicos. Luego del año en Colón, que fue bastante bueno, tuve la posibilidad de renovar o ir a Banfield otra vez con Falcioni y bueno, decidí irme a Quilmes con Gustavo Alfaro, que me llevó a Quilmes, porque Quilmes jugaba Copa Suramericana y Copa Libertadores, porque habían tenido un muy buen año el año anterior. Ahí jugué 11 partidos, pero no tuve la regularidad ni la consistencia que había tenido en Colón y en Olimpo. Recibo una oferta en invierno, 6 meses después de que había firmado contrato del Deportivo Cuenca, que estaba en Copa Libertadores, que estaba por comenzar la Copa Libertadores. Era una buena oferta en el tema económico, en el deportivo, y es cuando decido dejar Argentina para irme a Ecuador. Claro, y en esa Copa Libertadores recuerdo que incluso jugaron contra Boca Juniors, corrígeme si estoy equivocado. En la fase de grupo estaba Boca, era uno de los 4 equipos que integraban el grupo. Y en el fútbol argentino, por lo menos en las estadísticas que yo manejo, te registro que tienes 2 goles. ¿Recuerdas cuál fue el primer gol? ¿A quién se lo marcaste? El primer gol fue contra Nueva Chicago de visitante y el segundo gol fue contra Independiente en Bahía. Un 3-0 contra Independiente y un empate sí, 2-2. Eso, yo contra Nueva Chicago entré de cambio, venía de un partido en la selección contra Bolivia, un amistoso que yo marqué gol también. Y me acuerdo que Falcione me echaba broma y me dice, venezolano, que él hablaba muy ronco, venezolano, espero que la vuelvas a meter hoy. Y yo le decía, méteme a jugar y seguro hago gol. Y me metí un rato, 30 minutos aproximadamente, hice un gol de cabeza. Y el otro gol fue contra el Independiente, campeón del campeonato, vino a Bahía y esa noche tuvimos un partido excelente y marqué un buen gol, ganando 3-0 ese día. Sí, claro. Y bueno, en esos años ya vino tu oportunidad con la selección, entiendo, de la mano de Richard Páez. Sí. ¿Ahí tú estás en Caracas o ya habías ido a Olimpo cuando debutaste con la selección en un partido ante Costa Rica en 2001? Cuando debuté contra Costa Rica era jugador del Caracas Fútbol Club. Cuando fui a Olimpo ya estaba en la selección, ya estaba jugando normalmente en la selección. Claro, claro. Y bueno, sin duda uno de los recuerdos más memorables que tú tienes con la selección es aquel centenariazo, en aquella victoria 3-0 de Venezuela ante Uruguay en Montevideo, donde incluso tú anotaste el segundo gol de aquel partido. Sí, sí, sin lugar a dudas eso es yo creo que el centenariazo genera un antes y un después en el fútbol venezolano, en la historia de nuestra selección. Y en el tema personal es una fecha muy, muy importante para mí por lo que sucedió ese día, por cómo me fue dentro de la cancha y por lo que significa el centenariazo para la historia de nuestro fútbol, que inclusive ya tiene su cumpleaños, los 31 de marzo, todo el mundo recuerda Claro. esa fecha. Y te repito, Bueno, para ya mí se van a cumplir 16 sí, años. sí, en un par de días se celebra el centenariazo otra vez, así que imagínate lo que significa en el tema personal, por lo que pasó dentro de la cancha y lo que eso generó en la afición, en nuestro fútbol, así que es un partido súper importante. Y hablando de goles tuyos con la selección, tú eras una especie de amuleto, porque cada vez que marcabas, la selección, sea amistoso o eliminatoria, terminaba ganando el partido. El Sí. primer gol que marcaste, si no estoy mal, fue ante Paraguay en un partido por eliminatoria, ¿cierto? Sí, yo había debutado en eliminatorias en Bolivia, en La Paz, y ese era mi primer partido como titular en Venezuela. Negro Vallenilla tenía suspensión por tarjetas amarillas, así que Richard habló conmigo durante esa semana para ponerme de lateral derecho. Hicimos la preparación en Mérida, donde trabajamos el tema táctico y todo esto. Y bueno, gracias a Dios fue un partido excelente, fue uno de esos 4 partidos que ganamos al final de la eliminatoria
para el Mundial de Corea y Japón. Yo pude marcar el tercer gol y verdad fue una noche muy redonda para todo el grupo de jugadores. Claro, sí, una victoria 3 goles por 1 en Pueblo Nuevo. Y bueno, Sí, aunado a esos 2 goles que ya hemos mencionado, el de Uruguay en el Centenariazo, el de Paraguay, que fue el primero tuyo, también marcaste en unos amistosos ante Bolivia y sí. ante Haití. Y en los 4 partidos Venezuela ganó, o sea, una cosa de locos. Cuando marcabas, terminaba ganando la Vinotinto. Y He bueno, ya retomando, debido, he debido marcar un par de goles más en eliminatoria, a ver si nos metíamos sí, al mundial o algo sí, así. unos punticos más para por lo menos el Eso, repechaje. eso Bueno, es. y retomando ya con tu etapa en clubes, me recordabas que en Cuenca jugaste Copa Libertadores, que creo que fue tu primera Copa Libertadores como tal, porque con el Caracas se jugaba lo que era la Prelibertadores, en donde jugaban contra equipos Sí, mexicanos, y era complicado para el equipo venezolano acceder a la fase de Grupo Libertadores. Entonces en 2005 con Cuenca pudiste jugar contra equipos como Boca Juniors. ¿Qué tal fue esa experiencia al tener un roce, por más que tú ya estabas en el fútbol argentino y has jugado contra sí. esos equipos? Pues una competencia internacional es otra cosa. Sí, es distinto. Yo había jugado la liguilla contra los equipos mexicanos jugando por el Caracas Fútbol Club. Esta venía a ser mi primera Copa Libertadores. Aparte nos tocó un grupo bastante bueno. Nos tocó Boca Junior, Sporting Cristal y el equipo mexicano creo que era Monterrey. Así que era una linda vitrina, lindos estadios. Aparte del Cuenca venía bastante bien en el campeonato local y nos tocaba jugar entre semana este tipo de partidos de alto nivel. Así que fue una Copa Libertadores que la verdad disfruté muchísimo. No pudimos pasar de ronda, tuvimos buenos resultados, buenos rendimientos, pero te repito, nos tocaron equipos complicados y bueno, yo pude regresar a jugar en la Bombonera, que venía, lo hacía normalmente cuando jugaba en Argentina, y aparte de ir a México, lindo estadio, buen partido, de verdad una Copa Libertadores que fue mi primera que disfruté muchísimo. Y después de eso tuviste otra Copa Libertadores, pero ya jugando con un equipo venezolano, con el Unión Atlético Maracaibo en 2006, otra fase de grupo de Copa Libertadores ante, bueno, equipos altamente competitivos. ¿Cómo fue, cómo la recuerdas? Sí, yo terminé en Cuenca, estaba lesionado, yo tenía una oferta para ir a Inglaterra al Sunderland donde no pude ir por el tema de la lesión. Y bueno, el Maracaibo me hace esta oferta de regresar a Venezuela a jugar la Copa, yo acepto. Y fue también una linda Copa Libertadores, tuvimos buenos resultados, nos tocó el Inter de Porto Alegre, que a la postre creo que fue el campeón. Tocó Pumas de la UNAM y el Nacional de Uruguay. Lindo grupo, complicado. Ganamos un par de partidos, estuvimos a un punto de la clasificación. Así que fue otra buena Copa Libertadores, una linda vitrina, importante para el grupo. Era un grupo de jugadores que la mayoría estábamos en la selección, buenos extranjeros. Era muy buen equipo, así que fue una Copa Libertadores excelente también. Claro, y después de todo eso se dio tu ida al fútbol europeo, si no estoy malo, también hubo un paso por Ecuador con No, Liga. yo recibo una oferta, yo me había acostumbrado, te soy sincero, a jugar afuera. En ese tiempo, Liga de Quito, que era el equipo más importante en Ecuador, había vendido a Neiser Reasco al Sao Paulo y ellos necesitaban un lateral, carrilero. Así que Oblitas, el técnico peruano, llama a mi representante, hablan con nosotros para regresar afuera y yo resuelvo mi situación en Maracaibo y regreso a Liga a jugar Copa Suramericana y un club muy lindo, muy grande, excelente estadio, cancha llena todos los partidos, una linda plaza para jugar, la verdad. Y bueno, y después de eso se dio tu paso al fútbol de Chipre, donde marcaste una época, jugaste muchos años allí. De verdad que cuando hablan, me imagino, de Chipre, de un venezolano en Chipre, está el nombre del Turbo González y de pronto también de tu hermano Raúl, que jugaron Sí, una cantidad impresionante de partidos allá, jugando en primera, segunda división de Chipre, y llegaste al AEK Larnaca en 2007. ¿Cómo fue el roce europeo? sí, yo quería, después de haber tenido experiencias tanto en Argentina como en Ecuador y en mi país, yo quería la posibilidad de ir a Europa en esos tiempos, de venir a Europa. En esos tiempos no era fácil salir a las ligas top europeas. No era fácil llegar a Inglaterra, a España.
se da esta oportunidad de Chipre. Yo en ese momento tenía un par de ofertas, una de Asia, que económicamente era importante, y la de Chipre. Yo estaba más enfocado en el tema de Asia por el tema económico, por mi edad. Al final eso no se da y bueno, decidimos venir a Chipre sin conocer mucho la liga, el país. Y bueno, nos conseguimos con, mi familia y yo nos conseguimos con un país muy lindo, excelente. La liga por ahí no tiene la infraestructura de las otras ligas, pero el nivel era excelente. Y yo llegué a un excelente club, un club que muy organizado, muy profesional. Así que yo firmé contrato por 6 meses con una opción más, porque yo no estaba seguro del tema de Chipre, pero bueno, me conseguí con un excelente país. Te repito, nos enamoramos de la isla, del fútbol excelente, y renové mi contrato por 1 año y medio más, y tuve casi 3 años en AEK Larnaca antes de irme a Bulgaria. Bulgaria. Sí, Claro, y es importante lo que es el fútbol chipriota para los venezolanos antes y después de la llegada del Turbo González, porque después de tu llegada, me imagino que también hubo una influencia por allí, empezaron a llegar muchísimos venezolanos a Chipre, y creo que antes de ti el único que había jugado por allí era Fernando de Ornelas, que estuvo con el Fernando, Olympiacos Nicosia. claro, Fernando estuvo y él jugaba en el Olympiacos, y su director deportivo, gerente general, esa persona luego se hace agente, representante, y es la persona que me trae a mí por casualidad. Ah, Yo vale. tengo los primeros 6 meses, me va muy bien. Yo era fijo en la selección y mi agente me dice: Héctor, quiero que me ayudes a traer venezolanos. Así que yo hice como de puente con todos los muchachos de la selección. Y para ese verano, porque yo llegué en el invierno del 2007, para ese verano es cuando llega Rey, Leo Jiménez, Vallenilla, Rouga, Raúl, mi hermano. Empezamos a traer a los chicos venezolanos. Él los traía, yo simplemente hacía tipo de intermediario y lo ayudaba a él a hablar con los muchachos, y es cuando se abre este mercado para el futbolista venezolano. Claro, una opción importante para que ellos puedan jugar una primera edición de Europa que, como tú dices, de pronto no está cercana, tan cercana a las ligas élite, pero igual tiene un Sí, nivel importante que también sirve para que el futbolista venezolano se vaya desarrollando. Luego de ese paso claro, que me comentabas, sí. luego de No, ese paso que me comentabas, te iba a decir que en esos tiempos no era fácil salir, incluso si tú estabas en la selección, era muy difícil llegar a la élite del fútbol europeo, así que en ese momento Chipre servía muchísimo para el futbolista venezolano. claro, exactamente, pudiese ser un trampolín y para que pudiesen Es, desarrollar y tuviesen un roce europeo, que es algo distinto, es algo que no todo el futbolista venezolano ha podido tener, y eso sin duda empieza a marcar una diferencia en él. Lo que te sí, comentaba es que después de esa etapa con el AEK Larnaca, como tú ya dijiste, fuiste a Bulgaria, un equipo Chernomorets, en donde quizás sí, tuviste tu mejor temporada como futbolista, una cifra de goles importante, 8 goles, sí. y fueron quintos y estuvieron incluso cerca de clasificar a, no me recuerdo si todavía en ese momento era Copa UEFA o ya era Europa Europa League, League, Europa League. ya era Europa League, bueno, estuvieron a unos Sí. pocos puntos de estar. ¿Cómo recuerdas esa etapa allá en Bulgaria, en donde anotaste una cantidad impresionante de goles tomando en cuenta tu posición? Sí, yo estaba, imagínate, eso se dio por casualidad. Yo jugaba aquí en Chipre. Acuérdate que el invierno no es tan fuerte como en el resto de Europa, así que en el invierno europeo los equipos rusos, polacos, noruegos vienen a hacer pretemporada acá por el tema climático. Así que mi club, el AEK, arregla un partido amistoso con un equipo ruso, y un scout búlgaro viene a ver un jugador ruso que alguien le había dado. En ese partido yo ando muy bien, me va súper bien durante el partido, y cuando termina el partido el scout del equipo, que era Chernomores Burgas, habla conmigo y me dice que bueno, que va a presentar, que me interesaba que él me presentara con su entrenador. Resulta que en este Chernomore, un tipo muy bien posicionado en Bulgaria, había tomado el equipo con mucho dinero, trajo a Balakov como entrenador. Balakov trajo como director deportivo a Freddy Bobic, selección alemana, que fue compañero con él en el Stuttgart. Así que estaban buscando jugadores de alto nivel. Un par de semanas después llega la oferta. Yo terminaba mi contrato con AEK, así que pude ir como jugador libre, y me conseguí con un
un club increíble, ¿verdad? No parecía un equipo búlgaro, estadio nuevo, la organización, todo manejado, mentalidad alemana, todo perfecto. Y eso siempre ayuda a que el jugador esté más tranquilo y se pueda enfocar más en el tema futbolístico. Y fue un año buenísimo. Fue un año donde marqué muchos goles, fui seleccionado como uno de los mejores extranjeros de la liga, muchas asistencias, hubo mucho interés de otros equipos ahí en Bulgaria, incluso de Chipre para regresar, pero bueno, yo tenía un contrato cerrado por 3 años y decidí quedarme ahí, pero de verdad fue un año excelente. Claro, y bueno, las comparaciones son odiosas, pero ¿cómo tú harías la tabla diferencial entre el fútbol de Chipre y de Bulgaria? ¿Cuál te parece que tiene un poquito más de nivel, infraestructura, todos esos aspectos, cómo los valorarías? Yo creo que el fútbol chipriota es mejor, el nivel es mejor, en infraestructura está parejo el tema, solo que aquel club, aquel Chernomore era distinto, no era algo normal. Fue un tipo que quiso invertir dinero y buscó las personas adecuadas con una mentalidad distinta. La liga sin lugar a dudas es competitiva, es muy física. Incluso tú hoy en día ves en Europa los equipos chipriotas tienen o les va mejor que los equipos búlgaros, rumanos, inclusive Sí, claro. suizos. Simplemente es un tema de infraestructura. Tú ves un partido de la Liga Suiza, es totalmente distinto al partido de la Liga Chipriota, más allá que de repente el nivel en Chipre es mejor. Pero si hago la comparación entre Bulgaria y Chipre, Bulgaria es mucho más físico, el fútbol chipriota es mucho más técnico, infraestructura es algo parecido, económicamente creo que Chipre está mejor, pero aquel equipo Chernomore era algo atípico, no era algo normal de la liga búlgara, ¿sabes? Claro, y bueno, sin duda me imagino que fue una experiencia magnífica estar allá en Bulgaria. Después también tuviste un regreso a Chipre en donde estuviste con Sí, el Alki Larnaca, sí. también de la misma ciudad. Y después de eso regresaste a Venezuela y volviste a jugar con Carabobo, también tuviste etapa con el Atlético Venezuela y otra con Llaneros de Guanare, en donde también hiciste una cantidad de goles impresionante, parecido a la Sí, cifra con el Chernomorex. ¿Qué tal fue eso de regresar a Venezuela después de tantos años y estar en varios equipos del fútbol nacional? fíjate, yo regresé a Chipre después de Bulgaria, estuve un año en Alquí, luego me voy 6 meses a Hermis, otro equipo de primera división, acá de Lárnaca, es cuando llega la crisis, la recesión europea, y pega mucho en el tema económico, y los contratos se vinieron al piso, y es cuando nosotros en la familia decidimos por qué no regresar al país. Carabobo había hecho un contacto, es el equipo que me vio nacer, el equipo donde comencé a jugar y necesita por ahí la ayuda para tratar de salir del tema del descenso, bla, bla, bla. Y bueno, yo decidí regresar a Venezuela con la idea de retirarme en mi país y que todo terminara donde comenzó. Así que bueno, cerré mi apartamento acá, nos regresamos a Venezuela, llego esos 6 meses a Carabobo, 6 meses muy complicados porque más allá de que hicimos un buen campeonato, los puntos que se hicieron en la apertura no fueron suficientes y en la suma no nos dio para salvarnos, el equipo desciende y yo quería quedarme en el equipo, pero bueno, no era algo posible, con el tema económico, con el tema de las formas, así que bueno, decido irme a Llanero porque en realidad era la mejor oferta que tenías. Uno cuando desciende, más allá de que tú puedas tener un nombre y bla, 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 las ofertas no es que yo tenía un par de ofertas, pero ninguna me motivaba, así que decido irme a Llanero y resultó ser una muy buena decisión en lo deportiva. Tuve un año excelente, marqué muchos goles, sano, jugué todos los partidos, muy buen nivel, hubo un contacto inclusive con la selección, con la idea de regresar a un partido, cuando César era el encargado, me fueron a ver un par de veces, al final no, eso no se da, pero fue un año redondo que me hace ir al Atlético Venezuela, que me ofrecía un buen plan con el tema deportivo, que ellos tenían un excelente plan y bueno, decido ir ahí. Termino mi año ahí, ya la situación país, para serte sincero, estaba difícil y mis 2 niños venían en crecimiento, tengo una oferta para regresar a Chipre y es cuando nos regresamos en el año 2014. Y justamente ahí llegan al Doxa,
de la primera edición de Chipre Sí, y ahí se da una peculiaridad que es que hay incluso hasta 6 venezolanos en el equipo, en donde imagino que, como tú ya has mencionado, tu influencia allí fue clave porque, déjame ver de memoria, estabas tú, estaba tu hermano Raúl, Chispa sí, Novoa, estaba un sí. joven Elías Romero, Elías Romero, Giovanni Romero que no alcanzó a debutar, pero estuvo en la plantilla y me falta, Homero Calderón, ese Homero también estaba. Calderón, sí. Sí, resulta que Doxa es comprado por el dueño de Doxa los últimos años, lo compró el que era mi antiguo agente, que es el que trajo a todos los venezolanos en el año 2007. Él con la crisis económica, él decide dejar la representación, que le iba bastante bien, era el representante más fuerte de acá, y compra y se hace dueño de Doxa Catocopia, que es un equipo de primera división. Así que yo regreso a Doxa, Raúl está en Polonia, lo trae a Raúl y bueno, él me dice, el dueño del equipo, que era mi agente, me dice, Héctor, vamos a traer todo venezolano, pero quiero chicos jóvenes. Entonces yo lo asesoré ahí, yo jugaba en Atlético Venezuela con Homero, que durante ese año me había sorprendido por todo el nivel mostrado, porque era un chico muy profesional, muy enfocado, así que nos traemos a Homero. Giovanni había tenido una excelente campaña, había jugado todos los partidos a buen nivel, Giovanni vino, hacemos el contacto con Chispa, que había hecho muchos goles en Carabobo, y estando ya acá, mi representante, el dueño del equipo, me dice, Héctor, necesito un chico joven, y a través del representante de Chispa, conseguimos Elías Romero, que era un muchachito que jugaba a su 17, su 20 en No había Venezuela, debutado ni en primera división de no Venezuela, había debutó debutado en primera Santos. división, vino a prueba, todo fue un rollo porque era menor de edad, tuvimos que firmar para que entrara al país, hizo la prueba, quedó, y Elías llegó a jugar 3, 4 partidos oficiales, Sí, tanto de claro. Copa como torneo oficial. Chispa tuvo mala suerte porque tuvo una lesión que lo tuvo 4 meses fuera. Homero sí jugó temporada completa. Raúl, como siempre, jugó temporada completa. Así que fue un año bueno y bien venezolano acá en Chipre. Sí, o sea, de verdad, 6 venezolanos en una primera edición de Europa es un hecho inédito que yo creo que va a durar mucho tiempo para que se Sí, repita. una cosa increíble. Aparte era después de los partidos nos juntábamos, nos comíamos nuestras arepitas. Estábamos siempre juntos, de verdad, una linda experiencia. Sí, bueno, a nivel de resultados entiendo que el equipo quedó último, pero pasó algo y no descendieron. ¿Cómo fue ese No, asunto? en Chipre descienden dos y nosotros quedamos fuera de la zona del descenso. Doxa es un equipo pequeño y descendió a Yanapa y Otelo, los dos equipos que quedaron de último. Solo que cuando baja la liguilla se ve como último en la tabla, se ve Doxa, pero Ah, ok. los dos descendidos descendieron antes en lo que fue Como en un los descenso partidos de ida y directo. vuelta. Claro, hay descenso directo y después liguilla. Y después de esa etapa, si no estoy mal, fuiste a la tercera edición de Chipre con el Alki Oroclini, que en ese momento era un equipo muy humilde, pero llegó a jugar hasta la primera edición de Chipre. Sí, Alki es el mismo equipo con el que yo regresé después de Bulgaria, Alki Larnaca. Ese Ah, equipo ok. quiebra, el presidente se va y un nuevo presidente que es amigo compra la franquicia, le cambia el nombre a Alki Orocline y lo empieza de cuarta división, ¿ok? Yo mi última temporada en primera división tuve 6 meses fuera por una lesión en mi cuádriceps y es cuando decido empezar a hacer mis cursos como entrenador. Y para eso no podía jugar en primera división por el tema de los entrenamientos, es complicado. Así que decido ir, este equipo me hace una oferta, decido ir a jugar en tercera división y me empiezo a preparar paralelamente para ser entrenador y empiezo a hacer mis cursos acá en Chipre. Y bueno, fue un año excelente, aquí lo subimos de tercera a segunda, quedamos segundo en el campeonato, ascenso directo y salimos campeones de la Copa de Chipre, que es una copa que se juega paralela a la copa normal entre primera y segunda división. Hay otra copa que la juega en tercera y cuarta división, ahí salimos campeones. Claro, y después de eso tuviste una etapa en segunda división de Chipre con otros equipos, con el Sí. Chilotimpú, ayúdame con la pronunciación, y luego con el Silotimpu. Asilisi. Sí, Chilotimpu. Silotimpu fue en tercera división, ellos querían ascender, así que
yo me muevo de Alquilla a Silotimpu, salimos campeones, ascendimos a segunda división, ganamos la copa también. Ahí jugué con Raúl, porque Raúl tuvo un problema contractual en Polonia y a última hora se quedó sin contrato, tuvo un problema legal y se quedó sin equipo, así que tuvo que venir a jugar acá. De ahí voy al Sil, que es mi última temporada en segunda división en el 2018 y es cuando decido dejar de jugar. Y cuéntame, ¿cómo va tu preparación como entrenador? Incluso viendo tu perfil veo que ya tuviste el carnet de licencia A para la UEFA. Sí, yo tuve 3 años haciendo mis cursos, el C, el B y el A. Con el A puedo dirigir todas las categorías hasta segunda división como entrenador principal y ser asistente en primeras divisiones o en selecciones nacionales. Eso por lo menos es acá en Chipre. Y yo ya llevo 4 años trabajando en la academia del AEK Larnaca, que fue el primer equipo donde yo llegué. Yo jugué 3 años como jugador en el club, ahora ya llevo 4 años trabajando en la academia. Hoy en día soy entrenador de la categoría sub-14, que viene a ser la 2006. Y tú tienes un chamo que también es futbolista y creo que también juega allá. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, Matías tiene 14 años, juega sub-15, juega una categoría superior a la que yo dirijo, los 2005. Y sí, Matías ha hecho su carrera prácticamente aquí en Chipre. Cuando estuvimos en Venezuela un par de años jugó allá. Y bueno, bastante bien le va, gracias a Dios, le gusta mucho. Ya tiene 3 años en el club y bueno, excelente. Pero él nació en Venezuela, ¿cierto? No, mi hijo nació en Ecuador cuando yo jugaba en Cuenca, así que él es cuencano de nacimiento con pasaporte ecuatoriano, tiene pasaporte venezolano, nosotros tenemos pasaporte italiano por mis abuelos. Y ahora, bueno, se está manejando el tema de que la nacionalización de Matías para que pueda tener la oportunidad de jugar en las categorías inferiores de Chipre, cosa que hay que se entienda bien lo que voy a decir. Para el crecimiento de Matías, si sigue jugando fútbol, es muy importante el poder estar dentro de una selección y él no va a ir a la selección de Venezuela sub-15, sub-17, eso no es posible. De repente si él sigue jugando fútbol y cuando tenga la edad adecuada él va a poder decidir. Yo como padre, jugador de fútbol y haber jugado en la selección, mi sueño es que si Matías juega fútbol, pueda jugarla en la selección nacional de nuestro país, pero por ahora es importante para su crecimiento que si él tiene esa oportunidad, eso se dé. Claro, es un roce importante estar en una selección, no es lo mismo que estar con un club, y yo también estoy de acuerdo contigo en que de esa forma se puede potencializar más el talento que tiene tu hijo. Cuéntame un poquito sobre tu apodo Turbo. Una vez creo que en una entrevista comentaste que te lo puso el narrador Juan Andrés Daza en alguna transmisión del Caracas. Danos un poquito más de detalles, por favor. Un partido Copa Libertadores, la liguilla de las copas esta que jugábamos con los equipos mexicanos. Libertadores. Sí, la Prelibertadores, Caracas con Morelia, y bueno, yo desbordo 1, 2, 3 veces, y Daza empieza, Héctor va a prender el turbo, Héctor prendió el turbo, lo volvió a prender y me quedé turbo desde ese día. Vaya, qué anécdota. Y cuéntame, ¿cómo ha sido tu relación con tu hermano, con Raúl, que también futbolista, unos años menor que tú, y has tenido la oportunidad de compartir con él en varios equipos, en el ya mencionado Doxa, tú mencionaste también el Chilotimpú? ¿En qué otros equipos también pudiste compartir con él y cómo es la convivencia de estar con un hermano que también es tu compañero de trabajo? Sí, Raúl y yo tenemos una relación, una conexión especial, es mi hermano menor, es el menor de los 3, nosotros somos 3 hermanos, tenemos 8 años de diferencia, prácticamente él creció viéndonos jugar a mi hermano y a mí, luego yo seguí con el tema profesional y él siempre estuvo ahí, así que hemos sido muy cercanos, siempre desde niño. Tuvimos la posibilidad de jugar en contra aquí en Chipre por 3, 4 años, luego jugamos juntos en Doxa. Es como estar en casa. Nosotros solíamos en Valencia jugar fútbol en el pasillo del departamento donde vivíamos y destrozamos todos los cuadros, los 3 hermanos y mi viejo, las lámparas, los cuadros, todo.
es lo mismo, es estar jugando un reducido, un entrenamiento, tu hermano está ahí y hay 700.000 anécdotas porque no es solo un compañero de equipo, es tu hermano, es el mismo con el que tú competías jugando a la play, jugando básquet, jugando futbolito, entonces de repente estás en equipos contrarios, mira, ahí se está riendo y me pone una carita feliz porque un par de veces yo recibí una pelota y siento un golpe, un codo en la cabeza, me volteo y es tu hermano menor, entonces la cosa se transforma en un ida y vuelta de patada donde los compañeros de equipo de nosotros, chipriotas, le preguntaban al entrenador, ¿Héctor y Raúl son hermanos o no son hermanos? Porque eso eran patadas, discusiones en español. Así que, sin lugar a duda, de todas las experiencias que yo puedo coleccionar o tener a lo largo de mi carrera, creo que esa es la más importante de todas. Es una bendición el poder haber jugado con mi hermano y no solo una vez, sino un par de veces. Así que, excelente. Y bueno, como tú ya has comentado, tú fuiste importante y influencia clave para que muchos venezolanos en lo posterior llegasen al fútbol de Chipre. Sí. ¿Nunca te gustó profesionalizarte en lo que es intermediario, agencia, ese tipo de cosas? Desde el 2007 yo lo vengo haciendo. Todos estos chicos venezolanos, jugadores venezolanos que vinieron es porque yo hacía de puente o de ayuda para ellos, el de intermediario. Luego, incluso ahorita lo sigo haciendo, ayudando a algunos clubes, pero no es lo que siento. Si bien me gusta, no es lo que siento. Yo necesito estar en la cancha, necesito estar en contacto con el futbolista, el camerino. Así que, si bien es cierto que hice eso por muchos años y ayudé a muchos futbolistas, traje a muchos futbolistas, creo que lo mío es estar en la cancha, así que ahorita estoy 100% con el tema de la dirección técnica y por ahí es lo que más me gusta hacer. Claro, y bueno, de hecho uno de los últimos futbolistas que llevaste a Chipre quizás son Rafa Romo, que estuvo en el que yo diría es el equipo más grande de Chipre, el Apoel, Sí, y Rafa Costa, que ya ha jugado en dos equipos de Chipre, en el Alquioro Clini, donde tú jugaste cuando estaba en tercera, pero Rafa llegó ya a jugar primera y sí, sí. ahora cambió de club al Olympiacos Nicosia, en donde es actualmente el único futbolista venezolano que está en la primera edición de Chipre. Esos dos los trajiste tú. Sí, prácticamente hice de intermediario. Ahí no me metí mucho en la negociación porque ya estaba trabajando. Simplemente, en el caso de Rafa Romo, se lo di al representante, hice el de puente y ya Rafa se arregló directamente con el agente para hacer su negocio. Y luego con Rafa Costa lo hicimos a través de su agente argentino, que es una persona muy seria, el cual es amigo. Así que ellos viajaron acá, hicieron el negocio ellos, yo simplemente hice la conexión por el tema de ayudar a Rafa y que Rafa interesaba acá. Así que sí, esos son los dos últimos que pude ayudar a venir a Chipre a jugar. Y con respecto al tema de selección, tu último partido, si no estoy mal, fue aquella victoria en Quito por eliminatorias con el golazo de Rey. Sí, fue el último partido donde jugué, luego estuve en el banco contra Argentina en la doble fecha y luego ya no estuve más. Claro. Y ese partido todavía era Richard Páez, es decir, todos tus partidos con la selección, toda tu estancia fue, él te debutó y tú Todas. jugaste tu último partido con Richard Páez. Después me Sí, comentaste que sí. hubo algunos acercamientos cuando ya estaba César Farías, pero finalmente eso no se concretó. No, yo debuté con Richard en aquel partido contra Costa Rica, mi último partido fue ese de Argentina, fueron casi 8 años, y luego estando en Llanero, fueron a verme un par de veces y se hablaba a través de mi entrenador del momento, me decía Héctor, te están viendo, existe la posibilidad de que haya una convocatoria, bla, 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 hubo un par de reuniones entre cuerpos técnicos, pero al final no se dio nada. En tu posición, ¿cuál consideras que fue el atacante que te causó más problemas, que era más difícil de marcar, más escurridizo, tanto a nivel nacional como internacional, que te ha tocado a ti? Fíjate que es raro porque yo tuve la posibilidad de jugar en contra de muchos jugadores, muy buenos jugadores.
de selecciones top, Argentina, Brasil. Una vez fuimos contra Estados Unidos, antes del Mundial de 2006. Estados Unidos teníamos 3 equipos, teníamos 2 partidos, con México y con Estados Unidos, ¿ok? Ellos también. Así que Estados Unidos juega con México y luego jugaba contra nosotros en Cleveland y ellos ponen los suplentes. Y eso no se me olvida nunca. Yo estaba jugando, empiezo el partido titular como lateral derecho, veo al extremo izquierdo, rubio, flaquito, chiquitico, llamado Combi. Yo toda la vida enfermo de fútbol, conozco a todos los jugadores, y yo este tipo no lo conozco. Bueno, el tipo me encara, Mario, me la tira larga, y pasó como una flecha, levanta el centro, y yo ni cerca le llego. Y yo pienso y digo, puta, este tipo está rapidísimo. ¿Qué pasó? Bueno, sí, el turbo no se prendió en ese partido. El tipo luego me encara, va hacia afuera, yo le doy la raya, el tipo me engancha hacia adentro, engancha hacia afuera. Cuando me volteo, el tipo ya está haciendo una diagonal, se mete driblando y tira 2 centros, tira un centro. Ya en 15 minutos me había levantado 4 centros y yo empiezo y le digo, monstruo, mira que tú tienes la Copa Mundial y voy a empezar a jugar fuerte porque me estás pintando la cara. El tipo se reía, yo le hablo en inglés. En realidad le dije otras cosas que creo que no las puedo decir por aquí, pero bueno. Cosa normal de fútbol, más allá que tú no las hagas, y el tipo, mira, ahí está diciendo Andrés que nos reventó la vida, y es verdad. El tipo nos hizo pedazos. En el medio tiempo llega Richard y me dice personalmente, me dice, Héctor, hoy no prendiste el turbo. Así que puso a un lateral derecho, no sé si era Vallenilla o alguien, y me puso a mí de jugar por extremo. Así que esa fue, yo me acuerdo haber terminado el partido, montarme en el bus, y Jonay conmigo me dice, acuérdate que Jonay hablaba español, castellano de España, y me dice, tío, este tipo te hizo pedazo, hay que buscarlo en internet. Fuimos directos, nos conectamos en internet, chequeamos dónde jugaba y quién era, pero de verdad fue una noche muy, muy larga con ese jugador, increíble. Interesante, cuando termine esto voy a juliarlo a ver qué ha sido de su vida. Combi, no, jugó ese partido, jugaba en el Crystal Palace en segunda división, fue al Mundial, jugó en un par de equipos en la MLS y se retiró. Yo creo que el target de él era jugar ese partido, me hizo pedazo y después no jugó más. Sí, eso parece. Y bueno, Turo, y como tú comentabas que lo que te quieres enfocar ahora es en tu carrera como director técnico, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿A qué aspiras en esta nueva rama? Yo creo en quemar etapas, en ir paso a paso, por eso llevo 4 años trabajando en AEC, en la academia. Hay que ver, acuérdate que esto es verano a verano, más allá de que yo te pueda decir que yo me veo trabajando en el fútbol profesional, todavía me falta hacer un curso de entrenador, que estoy próximo para empezar a hacerlo. Es verano a verano, de repente este verano, más allá de que yo quiera quedarme en AEC, llega una oferta importante de algún equipo de primera división para ser asistente, o un buen plan de segunda división para ser entrenador, y uno decide por ahí romper el plan que tiene y aceptar esta oferta. Así que yo simplemente ahorita, te soy sincero, y estoy enfocado en seguir trabajando, en seguir aprendiendo. La cosa va bien, así que vamos a esperar qué pasa el verano. Y este verano que viene, ahora el tema con el virus y todo esto, el fútbol está parado, no se sabe qué va a pasar, así que hay que tener un poquito de paciencia y ver cómo viene la mano. Bueno, verdad, Turo, muy agradecido por esta plática, por este recuento de tu carrera, por todos los equipos que has pasado, todos los países que has jugado. Ha sido, verdad, muy interesante, muy gratificante poder platicar contigo, verdad que un honor, y muy agradecido por esto. Y después hablar con Roga, que parece que él tuvo pesadillas por la otra banda, fue con Damarcus Beasley, a ver qué nos cuenta de él. Tú con Combi y él con Beasley. Sí, Andrés estaba ahí, sin lugar a dudas. Andrés tuvo un par de noches de pesadillas, que cuando hables con él, dile que te las cuente. Un par de noches tuvo aquí en Chipre tuvo un par de noches. Bueno, que nos dé detalles después. Turbo, entonces muy agradecido contigo, espero estés muy bien y un abrazo. Cuídate. Dale, hermano, muchas gracias y saludos a todos, chao. Un abrazo, cuídate.